Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos encontramos aquí en el TikTok Live de Sana y nos encontramos el día de hoy con el doctor Misael Ramos Álvarez. Él es traumatólogo aquí de la Clínica Sana, Centro Clínico Los Olivos. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre todos aquellos efectos o que puedan perjudicar nuestra salud antes de alguna maratón o algún entrenamiento que podamos tener, doctor. Bienvenido, por favor, doctor, preséntense a todas las personas que nos están viendo. Por favor, conéctense, denle tap tap a la pantalla y dejen sus comentarios. Doctor Misael, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Les saludo el doctor Misael Ramos, traumatólogo, especialista en cirugía de rodilla adulto-infantil de la Clínica Sana. En esta ocasión vamos a hacer un tema muy interesante para todos ustedes en cuanto a las lesiones deportivas, como bien comentaste, asociadas a una maratón, tomando en cuenta que ya hay muy cercano un evento de esa magnitud, ¿no? En cuanto a la presentación del tema que vamos a tener, vamos a tocar signos de alarma durante o antes de lo que viene a ser este evento, técnicas correctas de lo que es el calentamiento, signos de alarma de algún tipo de lesión que se pueda dar, ¿no? Y dispuestos a responder cualquier pregunta ante estas dudas que tenemos, Que se ¿no? puedan ir presentando. Así que por Ujú. favor a todas las personas que se están conectando a este live, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar alguna consulta que quieran hacerle al doctor, que él es experto en traumatología y podamos nosotros resolverle aquí en el live, ¿no, doctor? Doctor, para poder empezar con el primer bloque es sobre las señales de alarma ante las lesiones. ¿Cómo podemos nosotros saber o podemos tener esa alerta de que puede ser una lesión antes de una maratón? Claro, hay algo muy importante que es una señal que a veces pasa desapercibido que Ujú, nosotros no le hacemos caso porque siempre tenemos esa situación, ¿no? claro. Acudimos al médico cuando ya estamos lesionados. Cuando ya pasó ya el hecho, ya está. Exacto, cuando ya pasó el hecho. Y una de las situaciones que parecen un poco mínimas, pero que son muy esenciales saberlas es, por ejemplo, dolores como un quemazón, tipo quemazón de la zona muscular. Dos, Mm, como unas punzadas. Tres, como unos calambres que a veces se vienen. O unas contracturas que a veces el mismo cuerpo hace porque ese músculo o ese segmento no está aún preparado para poder iniciar la actividad, ¿no? Entonces, esos signos mínimos, pero que son muy importantes, siempre es bueno saberlo antes de iniciar este tipo de de actividades. actividades, no solamente para los que hacen maratón o los que corren, sino también para la gente de repente que hace algún tipo de deporte como yo, que de repente entreno, no con pesas, algo también salgo por ahí a correr a la cancha, no necesariamente tiene que ser experto en la materia, pero de repente algún tema de entrenamiento y es prevenible siempre el tema de tomar esas precauciones, ¿no? Para evitar cualquier tipo de lesión y evitar de que se haga algo más fuerte más adelante, ¿no? Porque a veces lo Exacto. dejamos pasar como desapercibido y hasta que ya no nos perjudiquemos, recién ahí, doctor, mira, me pasó esto. Claro, exacto. El tema es hacer la prevención, ¿no? La prevención es muy importante en este tipo de eventos deportivos porque la prevención va a evitar la enfermedad. Exacto. Doctor, y acá, por ejemplo, tenemos una pequeña maqueta de repente sobre la rodilla. ¿Cómo nos podría usted explicar cómo Mira, nos puede perjudicar si nosotros no calentamos antes de una maratón o de algún entrenamiento? claro, perfecto. Mira, este esquema es lo que nos va a ayudar mucho para saber principalmente ahorita qué segmento nos podemos lesionar durante un ejercicio Esta es la no parte de la preparado. rodilla que tenemos, ¿verdad? Exacto. Entonces acá en esta maqueta vamos a ser simplificados y vamos a ver que lo que tenemos acá es un tendón muy conocido que todo el mundo lo siente, que se llama el tendón rotuliano, que está Ujú. debajo del hueso que está centrado en la rodilla. Entonces, esto es lo que más se lesiona en personas que realizan actividades de atletismo, de vóley, saltadores o corredores, debido a que inicia desde la forma como corren. Mm, Cuando hay una forma inadecuada de correr, todo el peso, la descarga o los golpes que da mientras uno pisa. pisa se llegan a este nivel de lo que viene a ser la parte de la rodilla. Y hay recordar que uno no corre pues así, con la rodilla extendida. Recta. Exacto, Si no, uno uno corre corre así. doblando la rodilla. Ok, ok. Entonces, ahí tenemos varios ligamentos y varios segmentos que se pueden lesionar. Uno es el tendón rotuliano, dos, lo que muchos ya conocen Ujú. en esta siempre son los meniscos, Los meniscos. porque los meniscos a veces, como vemos acá, hacemos torceduras y se pueden lesionar. Tenemos los ligamentos que son laterales de la rodilla, que también ante un evento de torcedura se pueden lesionar.
Tenemos los ligamentos que son muy conocidos en las personas que hacen deporte como el fútbol de alto impacto. Si bien acá se puede apreciar, por favor, son los ligamentos cruzados que Ya. vas a escuchar muy frecuentes, ¿no? Y tenemos dos, que es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Entonces, todos esos segmentos son los que uno puede lesionar cuando hace mal una actividad deportiva, ¿no? Y es importante también saber qué tipo de calzado uno va a utilizar para este tipo de ejercicios. Exacto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todo viene desde la pisada, como lo comentaste Ujú, hace un momento, ¿no? Tenemos que tener un calzado adecuado y ver la forma como nosotros corremos. claro. De repente, para poder entender, hay muchas personas que cuando corren sin darse cuenta, porque a veces uno no está viendo No el está pie, viendo, porque claro. te puedes caer, a veces corren con la punta golpeando o corren a veces con el talón golpeando. Entonces, cualquier cambio que uno realiza al momento de realizar una actividad deportiva, o correr con la punta o correr con el talón, va a repercutir a este nivel de la rodilla. Entonces va a generar Mm, lesiones. Obvio, no son lesiones inmediatas, sino sino que con el que futuro. con el futuro o con la continuidad de realizar esa misma actividad, con el tiempo empiezan con dolores. Mm, No, salvo haya pues un accidente como si fuera una torcedura, ¿no? Inmediata, eso sí ahí generan sí genera un poco más de lesiones lesión ya agudas, inmediata, más fuerte, ¿no? exacto, que bueno, implican ya pues un manejo de repente médico o un manejo quirúrgico dependiendo de la evaluación. Bien, doctor. Entonces, un poquito hablando sobre las lesiones que pueden ocurrir de repente en la rodilla, no solamente a veces puede afectar solo la rodilla, sino afecta quizás la cadera, el movimiento, la postura, ¿no? Ya empieza a afectar en realidad todo, gran parte de nuestro organismo, ¿no? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que vemos de dónde inicia la lesión, ¿no? Mm, Y de dónde va cargando la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno corre, lo primero que vas a lesionar, que es frecuente, es el pie y tobillo. o sea, sobre Y todo va, nuestro peso recae en la parte de exacto, la pierna, ¿no? exacto. Entonces, una buena zapatilla, un buen insumo, un buen instrumento para correr, evita a veces los famosos esguinces de tobillo, que Ok, son muy los frecuentes, que a veces esguinces, uno ok. corre y se tuerce, ¿no? Después de eso viene Oh, la rodilla, que tiene también muchos aditamentos, como lo hemos mencionado, y claro. después de eso viene también la cadera. O sea, todo es Va en conjunto, un conectado. conjunto conectado. Entonces, simplemente se trata de hacer unos buenos usos de los implementos deportivos para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, 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 doctor. Mira, muy interesante porque a veces nosotros desconocemos de estas cosas o lo dejamos como que pasar y no sabemos la importancia que requiere de esto para nosotros poder tener un buen entrenamiento y no perjudicar así nuestra rodilla o nuestra salud en general, ¿no? Ujú. Doctor, vamos a responder por ahí algunas preguntas que de repente nos están dejando, que aprovechando el live usted se las pueda, a toda la Claro, gente ahí no hay conectada se ningún las pueda problema. resolver. Parece ese live. Por Así. ahí consulta David, para los que jugamos vóley, ¿qué puedo hacer para evitar calambres? Claro, ahí hay algo bien importante, eso justo, mira, Ujú, nos está adelantando, pero ok. vamos a responderlo. El calambre es una contractura involuntaria de un músculo no preparado aún para poder funcionar. ¿Qué quiere decir? Mm, Todo esto que vemos en la rodilla, vemos ligamentos, tendones, etcétera, pero todo está conectado a unos estabilizadores secundarios. ok. ¿Qué son los estabilizadores secundarios? Son los músculos. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener una buena rodilla, un buen menisco, una buena cadera, un buen tendón y ligamento, pero si no tienes un buen músculo, no va a haber una buena estabilidad y por Mm, ende va a haber lesiones. ok. Entonces, nosotros cuando recomendamos a pacientes que van a hacer una actividad deportiva, Ujú, hay que adecuar la masa muscular para la actividad deportiva. ¿Qué quiere decir? Un buen tono muscular, una buena masa, una buena hipertrofia, o sea, fortalecer ese músculo de acuerdo a la mm, actividad deportiva que uno va a realizar. para poder soportar la carga. Acuérdate que toda actividad deportiva como el fútbol, el rugby, el El vóley, vóley. el básquet, tienen pues movimientos no prevenibles. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que de un momento a otro tú puedes girar, ujú, retroceder, avanzar. No puedes prevenir el movimiento. claro. Entonces, el que te va a dar estabilidad secundaria, que es el músculo, va a trabajar más. Entonces, si no tienes un músculo adecuado, fortalecido, van a empezar lo que viene a ser las famosas distensiones, después desgarros musculares Uy, Dios, que eso es o horrible. contracturas musculares. Y ahora, aparte de eso, siempre pues es la alimentación. Claro.
A veces dejamos de lado la alimentación, es por ejemplo como tú realizas actividades de De gimnasio, ¿no? gimnasio, ajá, Si no tienes una buena alimentación, claro. el músculo no va a absorber Ujú. esas vitaminas y sustancias que necesita y por lo tanto no se va a fortalecer. Y ahí como que agregarle un poco más de proteína, ¿no? Porque el Exacto. músculo se alimenta de la proteína para que pueda crecer y como usted diga, pueda tener esa resistencia para evitar ese tipo de... Claro, acuérdate que el músculo, pues acá como vemos, y acá se ve bien porque este es para Ujú. poder que nos entiendan, tiene varias fibras. Ya, Es como cuando uno ve un buen filete de carne, ¿no? ya, ahí. Tiene fibras. Si esas fibras tienen una buena concentración de proteínas, de vitaminas, entonces en conjunto genera un buen compacto. Mm, Pero si yo puedo tener un músculo grande, pero no lo tengo nutrido, entonces no es de buena no calidad. sirve de nada. Entonces puede darte distensiones, calambres musculares. Ah, bueno. Doctor, mira, acá hay otra consulta. Un usuario nos pregunta, tengo Claro. meniscopatía. ¿Qué recomendaciones me daría, doctor? Ya. Mira, el menisco es esto. Precisa esa pregunta, no tenemos la maqueta. El menisco es un amortiguador Ya, intraarticular de la rodilla. ¿Qué quiere decir? Que está entre el fémur y la tibia, y esto es como un amortiguador de los movimientos de la rodilla. Entonces, si ok, tú te das cuenta acá, esto al flexionar funciona, ya. al extender funciona, al rotar funciona y todo. Ahora, esos movimientos pueden generar una lesión a nivel del menisco. Y esas lesiones meniscales hay que poder diagnosticarlas, evaluarlas y ver cuál es el tratamiento. Hoy en día, pues no todas las lesiones meniscales son quirúrgicas, pero para poder determinar eso al paciente, qué hacer, habría que pasar por una evaluación, solicitar el examen correspondiente, que en este caso el más adecuado es una resonancia, ver Ajá. qué tipo de lesión es y con eso darle el tratamiento adecuado. Pero por el momento como que tendría que evitar un tema de Ex sobrecargarse, ¿no? Y Exacto. exponerse a Si que... ya tenemos, como dice el usuario, una meniscopatía, yo asumo que ahí está hablando de una lesión meniscal, entonces hay que evitar hacer algún tipo de deporte. ¿Por qué? Por los movimientos bruscos que a bruscos veces que uno puede hacer. puede hacer girar, rotar Y eso y puede se termina de perjudicar. romper por completo y bueno, perjudicial para el Ok, paciente. doctor. Hay otra consulta y esta también era muy común porque les pasa muchas veces, escuchaba a veces a mi mamá o he escuchado un poquito también a las personas de mi entorno, que las personas que sufren de sobrepeso sufren bastante del dolor de rodillas y es lo que nos pregunta ahorita Peter. Doctor, en el caso de personas con sobrepeso, ¿el impacto a la rodilla es más grave o es igual para cualquier persona? Es algo bien importante. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes algo. Imaginemos una casa. Ujú. El ingeniero nosotros somos como una parte de ingeniería. ¿Qué quiere decir? Dios es tan grande que te da un hueso para una talla y para un peso. Entonces, si tú les Sí, incrementas que la carga a algo diseñado para un peso ideal, entonces vas a incrementar el sobreesfuerzo de las partes blandas. mm, ¿Qué quiere decir? Cada rodilla transmite 50% de tu peso, tanto a la derecha como a la izquierda. Si tú le das carga, lo que vas a hacer es que haya más apoyo. sí, Entonces, lo que vamos a ver acá es que va a incrementar la presión de intraarticular. las rodillas. ¿Y qué quiere decir eso? Ante un movimiento de repente, como para ti, que lo haces más frecuente, no va a lesionar, porque Ujú. no hay mucha sobrecarga. Pero para alguien que de repente tiene un Sobrepeso. sobrepeso, le va a lesionar, le va a generar un poco más de impacto. Y ese impacto puede tener una probabilidad de una lesión a ese nivel. Claro. Entonces es muy importante tratar de nosotros conservar o tratar de minimizar de repente unas actividades un poquito bruscas ¿Ya? cuando tenemos un poco de tanto impacto. Obvio, no es algo absoluto, es algo relativo porque si me pueden decir por ahí, hay personas que a veces hacen deporte y no se ¿Ya? lesionan, claro, es Claro, totalmente de acuerdo, pero sí tiene un riesgo de lesión. claro. Doctor, Cintia nos consulta, ¿cómo sé si la rigidez en las piernas es un simple síntoma de cansancio o una señal de lesión? Ya, mira, hay que ver algo bastante frecuente en las piernas. Muchas a veces mujeres que se hacen mucho deporte y Ujú. varones que pasa dicen, no, a veces tengo dolores, presiones, rigidez o a veces me hinca o me quema. Siempre es bueno una evaluación, ¿por qué? Porque una de las causas que a veces no nos damos cuenta es que tenemos también varices a ese nivel. Entonces hay que Ah, descartar de repente también un de proceso de varices. varices. ¿Por qué? Porque las varices no es que todas sean perjudiciales, no,
pero pueden a veces ensombrecer o pueden tapar de repente algún tipo de enfermedad o algún tipo de diagnóstico diferencial, como le llamamos nosotros. Pero si descartamos eso y simplemente nos basamos a una rigidez, entonces es una preparación del músculo. Ah, ok. Toda actividad que realicemos, que es deportiva, sea la cotidiana, que a veces uno dice, ¿no? Las pichangas del fin de semana, los bolis del fin de semana o de 2 veces a la semana, igual hay que hacer fortalecimiento muscular para poder evitar ese tipo de lesiones. Ok. Rudy nos consulta para la tendinitis. ¿Cuántos días de reposo deben pasar para volver al ejercicio físico? Ya, la tendinitis es un cuadro agudo de lo que viene a ser inflamación del tendón. Como por ejemplo acá, Ujú. digamos una tendinitis este nivel, ¿no? Es un tendón que se inserta en el hueso Ok. y por algún contacto o algún golpe directo o indirecto genera una inflamación. Mm, Entonces, primero hay que descartar que no esté roto, o sea, que no haya un desgarro del tendón. claro. Si solamente es una inflamación, lo tratamos de acuerdo a la zona del cuerpo. Ok. Es distinto tratar una tendinitis, es como lo que conocemos un esguince de tobillo. Hay una tendinitis de los tendones del tobillo. Entonces, dependiendo si es una grado 1, un grado 2, un Dos. grado 3, va a venir el tiempo de reposo. Ah, Pero ok. normalmente fluctúa, digamos que sea un grado 1 para Ujú. entenderlo, entonces hablamos de 7, 10 días de reposo, a las 2 semanas una reevaluación y probablemente un retorno deportivo al mes. Ujú. Doctor, ahora para pasar un poquito ya al bloque 2 sobre lo que es el calentamiento y estiramientos claves. Por ejemplo, ¿cómo preparar nosotros al cuerpo antes de correr? O antes de algún deporte extremo como que esta maratón que va a venir en una semana. Claro, la preparación de los músculos que, por ejemplo, nosotros recomendamos siempre son unos ejercicios. Para entendernos y no usar términos de repente un poquito engorrosos a un gimnasio, y Mm, son ejercicios de fortalecimiento y de elongación. Por ejemplo, ok. aquí en la rodilla pues tenemos un músculo muy grande que se llama el cuádriceps, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Tenemos otros músculos abajo en la pierna. Para conocer uno de ellos nada más se llama el tibial. Ok. Entonces, uno para generar, por ejemplo, activamiento, para evitar estos, es hacer ejercicios donde se aumenta la rodilla. Aplica por ejemplo, para Para gimnasio, para correr, para... exacto, maratones, todo. exacto. Esos son los que se conocen como ejercicios isométricos. Los otros ejercicios que tenemos son los de elongaciones. ¿Qué quiere decir? Usa unas cintas, Sí, he lo visto. pegamos al pie y empezamos a traccionar un poco y vamos a sentir un poco de tirones en la parte Ya, posterior, pero es para que el ligamento se empiece a soltar. ok. Y eso lo hacemos tanto en extensión o a veces cuando estamos parados. A veces vemos esos ejercicios que hay personas que se paran en las paredes y empiezan a Claro, abrir las sí he piernas. visto. Ya, estos tipos de ejercicios son previos a lo que viene a ser un tipo de actividad como la maratón o cualquier deporte. Ujú. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que el músculo empiece a soltarse. O sea, siempre lo que yo les recalco bastante es que las actividades deportivas de cualquier tipo de índole generan movimientos espontáneos. ¿Qué quiere decir? Tú te puedes doblar, torcer, girar, extender. Es algo que no lo puedes Que no lo prevenir. puedes Entonces, controlar. para Claro. evitar una lesión, hay que tener el músculo para todo ese tipo de Como movimientos. preparado. Exacto. Muy bien, doctor. Y doctor, yo una consulta en lo personal, por ejemplo, yo a veces también hago mucho ejercicio de piernas o me enfoco en eso y que es a veces lo que más me cuesta encontrar la técnica correcta. Porque me han dicho que a veces el tema, si hago un ejercicio de piernas y no estoy con la técnica correcta, puedo lesionarme las rodillas. ¿Y qué me pasa a mí muchas veces? Que al sobrecargarme, al echarle más peso al ejercicio que estoy haciendo, luego llego con una rigidez también en las piernas y luego siento que con el tiempo después como que me está perjudicando un poquito en el tema de rodillas, me duele y obviamente que por el entrenamiento un poquito más intenso llega a todo mi cuerpo, parte de las piernas, a sentirse rígidas y me duele subir escalones y me duele y hacer hasta quizás a veces hasta agacharme un poco, ¿no? Claro. Eso lo que tú comentas es lo que se llama la sobrecarga. Ah, ok. Acuérdate que un músculo para tener un crecimiento adecuado, los músculos para crecer adecuadamente deben tener una carga progresiva.
Entonces eso pasa como las personas que van por primera vez al gimnasio, no sé si tú hubieras visto, ¿no? Claro, que se quieren de una sola levantar todo el peso como... Exacto, ¿no? El primer día quieren de repente hacer todo porque sienten que el cuerpo les responde, pero llegan a lo que viene a ser la tarde, la noche y Y no pueden ya, ni no puede levantarse de su cama. levantarse. Entonces, ¿qué se recomienda? Que los ejercicios sean progresivos, las actividades sean progresivas, tengas un buen entrenador que te pueda verificar que estás haciendo el ejercicio bien. Ok, Porque a veces cuando no tienes un buen trainer o un entrenador que te vigila, a veces uno hace las flexiones, sobrecarga más el derecho que el izquierdo, exacto. no da en el punto de equilibrio y eso va a generar que trabaje más el lado derecho que el izquierdo, trabaje más adelante que hacia atrás y que indirectamente te vayas lesionando poco a poco. Y que a la larga, claro, ocasione eso lo que es una lesión, ¿no, Ujú. doctor? Como usted dice, hay lesiones que no se ven en el momento, sino se ven de aquí a un futuro todavía. Exacto. Una de las lesiones, como te digo, es la parte ligamentaria y tendinosa. No le hacemos Mm. caso porque no Lo vamos decimos, a... es un simple dolor que ya va a Exacto. pasar y te Ok. tomas. Ahora, doctor, con el tema de la medicación, que quería decir, a veces nosotros también un poquito como que creemos que dice, no es un dolor que ya va a pasar, es porque hice ejercicio ayer, ya por eso me duele, y pa, una pastilla para el dolor y ya pasó. Pero de repente puede ser un inicio de tendinitis o de alguna lesión que se esté generando. Claro. Es, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? O sea, ¿es recomendable tomarse una pastilla para el dolor o en todo caso, escucha, tomar las alertas y consultarlo a un especialista? Mira, eso es algo muy frecuente que pasa en todos Ujú, y hasta de repente tu círculo más cercano puede pasar. El tema de tomar o irse a una farmacia y comprar un medicamento y consumirlo sin una evaluación exacto. médica, no simplemente es por el dolor, sino también es por lo que yo les digo a mis pacientes, ¿no? La resistencia al antiinflamatorio. Nosotros manejamos escalas, Mm, vamos de lo mínimo a lo más alto en cuanto al umbral del dolor. Entonces tú vas a una farmacia y comentas una pastilla para que te pase el dolor inmediatamente y quizás te dan uno de término medio, de término alto por no haber una evaluación médica. claro. Y eso es perjudicial porque si bien te puede quitar el dolor, pero a la larga cuando tengas un dolor vas a hacer resistencia a ese medicamento. Vas a necesitar uno más fuerte Uno para que te más haga fuerte. efecto. Esa es como una parte. Y lo otro, que enmascaras el cuadro porque te quita el dolor, pero no corriges la causa del dolor. Mm, Entonces generas lo que viene a ser de agudo, pasas a lo crónico. claro, Y cuando ya es crónico, viene pues a veces las roturas. los Y problemas las más roturas ya fuertes. vienen a ser tratamientos ya no médicos o de rehabilitación netamente al inicio, sino ya tratamientos quirúrgicos. Entonces, la recomendación es no ingerirlos para no enmascarar cuadros y evitar lesiones posteriores, ¿no? Que Ah, de ok, repente mira. ya sean más perjudiciales para los Muy, pacientes. muy importante, doctor, porque muchas veces nosotros nos automedicamos, ¿no? Y esa es una gran Exacto. recomendación para todas las personas que están ahí viendo el live. Claro. Y también tenemos algunas consultas del público que está dejando ahí. Pamela nos dice, doctor, ¿el calentamiento cambia si tengo alguna lesión previa como dolor en las rodillas? Claro. Justo hay una patología, y acá está la maqueta. Para entendernos, ¿no? Hay una Ujú. patología que se llama la tendinitis patelar. Ok. Y la tendinitis patelar, cuando inicia el cuadro, tienes un dolor tipo hincada a este nivel. Cuando tú haces un calentamiento, ese dolor se va. Mm, Cuando estás haciendo el deporte, no hay dolor. Cuando terminas de hacer el deporte, tampoco hay dolor. Pero eso no quiere decir que no tengas una lesión. Son los famosos hincones que a veces pueden, pueden Exacto, llegar, ¿no? exacto. Entonces, eso dentro de esta patología lo conocemos como una tendinitis de grado 1, que es muy frecuente. Hay otros pacientes que les duele antes, durante y después, ya hablamos de algo crónico. Ahí es más fuerte. Entonces, yo sugiero que cuando tengan algún dolor que sea antes del deporte y quizás con el deporte pase, es porque ya está molestando algún tipo de ese segmento. Y hay que Entonces, tener ahí hay que como tener ojito, ojito. exacto, hay que tener una prevención o una evaluación quizás para poder determinar que no haya. ¿Por qué? Porque los desgarros tienen grados. Hay desgarros grado 1, grado 2, entonces eso genera que a la larga pues puedan pasar de un 1 a un 2, de un 2 a un 3 y bueno, Sí, no se trata a llegar a lo tiempo. exacto, ¿no? Aparte que nuestro cuerpo siempre habla, doctor, ¿no? Y hay que darle Exacto. mucha atención a esos pequeños síntomas que a veces el cuerpo nos dice. Alan nos consulta, doctor, ¿cómo se trata la artrosis de rodilla? Bueno, la artrosis ya es un tema de afectación a veces nacional y mundial, ¿no? Ujú. La artrosis es un cuadro degenerativo.
Y que ahora ya se está viendo muy común, ¿no, doctor? Ahora se ve de repente un poquito en personas más jóvenes, Sí. pero viene a ser ya un patrón que viene desde la infancia, ¿no? A veces la artrosis, para entendernos, esto es la rodilla y este es el menisco, y debajo del menisco viene esta carilla que se llama la carilla articular. Ok. La articulación es como, digamos, como un vidrio, como un biofilm que cubre el hueso, que tiene un tiempo de vida. Cuando se daña eso, empieza lo que viene a ser la artrosis. Entonces, ¿Me entiendes? Causas, nos podemos pasar todo el live hablando de causas. Pero, ¿cómo se trata? De acuerdo al grado. Hay artrosis desde grado 1 hasta grado 4. Tratar el grado 1 es distinto al grado 4. Claro. El grado 1 nosotros lo iniciamos con un proceso de rehabilitación, con un proceso de fortalecimiento, siguiendo la escala con un proceso de infiltraciones que nos ayuden a mantener y a que el cuadro se vuelva lento. O sea, pero porque tengo no entendido regresa. que ya no hay cura para la artrosis, pero sí se puede como que prevenir, perdón, mejor dicho, alargar el tiempo, Exacto. ¿no? Para que no se genere con mucha más Exacto, rapidez todo esto. exacto, Ok, exacto. O ok, sea, lo ok. que se trata es evitar que la enfermedad Avance rápido. avance por su curso natural y Ok. que se pueda sostener y quedar en una meseta ahí, ¿no? Ok, ok, doctor. Sara nos consulta, ¿qué estiramientos son más efectivos para prevenir calambres en las piernas durante la carrera? Justo lo que estábamos comentando hace un Conversando, ¿no? momento, ¿no? Los ejercicios isométricos en extensión para evitar de repente dolores articulares a nivel de la rodilla, ejercicios parados a veces con supinación. ¿Qué quiere decir supinación? Por ejemplo, podemos usar tablas o soportes, ¿no? Como este un ejemplo y paramos con las puntas de los pies, solo la mitad del pie Ok, y sostenemos el talón hacia afuera ya. y Y ahí, empinamos y sostenemos y hacemos caídas. ok. Ayuda Con tu tanto propio peso nomás, ¿no? con tu propio peso. Ok. Eso ayuda tanto al nivel muscular como al nivel de lo que vas a escuchar justo hablando de eso. Hay una lesión que muchos corredores también tienen, es la fascitis plantar. Entonces ayuda a descontracturar todos los músculos que van en la parte posterior de la rodilla y que se insertan hasta el pie y el talón, ¿no? Entonces son ejercicios de estiramiento isométricos o ejercicios como estábamos haciendo en extensión de la rodilla, levantar, Levanta. bajar, levantar, bajar. Doctor, mira, acá hay una pregunta que creo que muchos a veces también nos hacemos, y en mi caso también. Dice Elisa, doctor, me duele mucho la rodilla, ¿es recomendable que pueda tomar colágeno? El famoso colágeno, ¿realmente nos ayuda con el tema de las articulaciones, con el tema de los huesos, con el tema, en este caso, de las rodillas? Mira, ese es un tema bien controversial y de repente una opinión puede Usted malograr que de muchos repente ahora es laboratorios. traumatólogo, quizás eso nos va a poder ayudar a resolver esa duda, si es un mito, es una realidad, ¿qué pasa con el tema del colágeno? Yo siempre digo algo, no estoy en contra de lo que se consuma ni en contra de lo que vendan, sino tomarlo de la forma adecuada. Ok. El colágeno no es malo, Ujú. es bueno, pero es bueno para ciertas situaciones. A nivel de lo que viene a ser la rodilla, hablando netamente, el colágeno pues tiene una tasa de efectividad un poco baja. Ok. ¿Me entiendes? Entonces lo puedes suplementar también con proteínas, no te va a hacer daño, porque son suplementos vitamínicos, obvio, tienen muchas sustancias que van a ayudar, pero de acuerdo a una patología que quizás de repente no tengas. Un ejemplo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un menisco que está roto y tomas colágeno, no te va a ayudar. Ah, ok. No es que va a hacer efecto y ya Exacto, te vas a curar de los exacto, meniscos simplemente porque tomas colágeno. exacto. Pero si tú me dices, doctor, pero yo corro, hago ejercicio, voy al gimnasio, ¿puedo tomar colágeno? Claro, porque haces un desgaste de ciertas vitaminas y sustancias que se pueden complementar. Es un complemento al final, mejor. Exacto. O sea, lo que yo quiero llegar es que no es un tratamiento, Ya. es un complemento. O sea, eso cuando queda claro, entonces las personas dicen, no, porque a veces tú vas y dicen, toma colágeno que con eso te va a calmar el dolor y te va a pasar. Y No se es compran los frascos de exacto. colágeno y ya con eso creen que no les va, se van a Tengo, sentir protegidos. tengo pacientes que a veces vienen con lo que dijo hace un rato un usuario, ¿no? ¿Qué hago con la artrosis? Toman colágeno y creen que va a restaurar el cartílago. Entonces, esos sí son mitos, no lo restauran. Por eso, siempre para que quede claro, ¿no? Es un suplemento, no es un tratamiento. Es un tratamiento. Así que ya saben toda la gente, en mi caso también, porque siempre tenía ese mito. Claro. Yo decía, de repente, como también hago ejercicio, quizás más adelante, como tema de prevención, tomar colágeno, pero miren, es un complemento al fin y al cabo, ¿no?
Antonella nos consulta, doctor, tengo una lesión en la rodilla y a pesar de que realizo ejercicios con carga progresiva, me duele. ¿Eso es normal? Porque al día siguiente se me va. Ya. Hay que saber, número uno, dónde es la lesión. Ya. Porque en base a eso es el tratamiento. Es el- Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el tendón patelar, si yo tengo una lesión meniscal, si yo tengo una lesión en el ligamento de acá, que es el ligamento medial, Ujú. el tratamiento varía. Porque en base a eso tenemos que hacer restricción de movimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una lesión acá, una tendinopatía, una tendinitis, o de repente me han operado de esto, yo tengo que tener un reposo adecuado en extensión, porque si yo flecto, estira y se puede lesionar. ¿Me entiendes? Si yo tengo una lesión en este ligamento y de repente yo hago actividades físicas deportivas, al momento de yo agarrar y quizás doblar la rodilla, acá. estiro, Se va a lesionar. se va a esa lesionar. parte. Entonces no va a sanar. Mm, Acuérdate que los ligamentos, los Identificar. tendones tienen pues un proceso de restauración, ¿no? La parte de la fisiología es tan hermosa que el mismo cuerpo empieza a regenerar o autorregenerar ciertas lesiones, pero hay que identificarlas dónde es para darle reposo a esa zona. Ujú. Y en base a eso progresivamente luego volver a las actividades, ¿no? Ok, doctor. Y para la última pregunta, para poder continuar con nuestro bloque, Valeria nos consulta. Buen día, doctor. Posterior a un desgarro, ¿cuánto tiempo aproximadamente debe pasar para volver a jugar? Ya, eso también es muy importante. Ujú. Es la ubicación y el tamaño. Acuérdate que muchas personas tienen la facilidad de tomarse una ecografía. Y Y en ese hay, caso, ¿qué es exacto, resonancia? no, sino que a veces es el tema de qué tipo de desgarro tienes, para entender más o menos y que nos ayude esta maqueta. Hay unos desgarros que pueden ser roturas de este nivel, así, horizontales, desgarros verticales, y hay desgarros que va adentro de todo el músculo, que son los famosos desgarros intrasustancia, que a veces son, uno pues tú te sacas una ecografía, te dicen desgarro y te asustas, ¿no? Como Ok. cualquiera. Pero por ejemplo esos desgarros intrasustancia simplemente es una inmovilización y un reposo 3 semanas. Pero si es un desgarro parcial, pequeño, menor de 2 centímetros, subimos un poco el nivel porque ya estamos hablando que es a nivel de donde está la zona, digamos, puede ser 4 o 6 semanas. Ahora, si es un desgarro completo que ha requerido un tratamiento quirúrgico, se extiende. Si es un desgarro que va a nivel ya de la inserción entre el tendón y lo que es el músculo, cambia también la figura. O sea Puede que ser 3 meses, 4 meses. ahí tenemos que identificar en qué lugar es el desgarro. Exacto. Y el tamaño, más El que tamaño todo, ¿no? Del desgarro. y el lugar. El lugar del... Y es muy importante, por ejemplo, ¿no? Las personas que hacen deporte o que trotan a veces tienen desgarro mucho en los gemelos, en la parte posterior. A veces puede ser en los dos, puede ser en uno. Y si es un desgarro intrasustancia, si usamos tratamiento ortopédico, reposo, medicina física, y en 4 semanas vuelven a hacer los ejercicios. Pero si es un desgarro completo del gemelo, digamos, de todo el gemelo, cambia la figura porque ahí hablaríamos pues, de 3 meses, 4 meses. Ya es algo más fuerte. Exacto, ¿no? Doctor, mire, pasando para el bloque 3, vamos a hablar un poquito sobre los errores más comunes quizás y qué hacer si ya me encuentro lesionado. ¿Qué son los errores que muchas veces cometen las personas que son amateur en este sentido de running? Quizás, ¿cuáles son los más frecuentes, los errores más frecuentes que cometen a la hora de los corredores, que por lo cual se lesionan? Claro, como tú lo comentas, ¿no? Un corredor amateur es alguien que, bueno, pues de acuerdo al momento, el evento, el día, realiza una actividad el cual el cuerpo no está preparado. Uno de los errores más comunes es correr distancias no adecuadas o en exceso a lo que tu cuerpo resiste. Claro. Por ejemplo, tú sabes que en las maratones existen pues a veces 3K, 5K, 10K, 15K. Y si el músculo no tiene pues la preparación, va a venir los famosos calambres, distensiones, contracturas, desgarros, etc. Entonces ese es uno de los factores. No exigir a tu cuerpo una distancia para la cual no está preparada. Más aún cuando recién eres principiante. Exacto. O es tu primera vez en este tema de cosas. Lo otro es el descanso. Hay personas que ya sienten que no pueden y a veces tratan de exigirle más. Y esa sobreexigencia es lo que te genera la lesión. Entonces es así, voy a ser amateur, hago mi actividad física, troto, como digo, corro, pero en algún momento descanso. ¿Por qué? Porque voy a empezar a sentir dolores, ¿no?
Otro de lo que pasa muy frecuente es que a veces dicen, siento el dolor, siento la hincada, pero aún puedo. Y Y como que sigue, continúo. sigue. O sea, Exacto, es recomendable entonces, doctor, cuando uno ya siente como que alguna molestia, ya exacto. parar un Parar. poco y porque se me puede perjudicar. Exacto. Cuando Claro. somos amateurs hay que tener un control sobre eso, Claro, y ¿no? eso sí me pasaba, doctor. A veces yo también digo, Sí, como que me da la molestia y digo, no, sí puedo para terminar mi ejercicio, porque no lo quiero dejar incompleto. Y lo continúo y eso puede perjudicarme, ¿no? exacto. Entonces el cuerpo, como dices tú en un principio y como yo siempre les repito, el cuerpo eso avisa. Ujú. A veces con señales, con situaciones silenciosas, pero te comunica, ¿no? Y te trata de prevenir. Salvo sea algo traumático, pues que sí se rompa fortuitamente, ¿no? En el deporte lo bueno que en cuanto a estas actividades de maratones, uno va sintiendo esas molestias. Entonces hay que tener conciencia de eso. Parar cuando se debe parar, Ah, descansar, precalentar, y no sobreexigirse si yo soy amateur, exacto. porque no puedo en competencia entrar con alguien que corre 15K y yo Claro. Y de recién un día para y otro de un día también para querer llegar a otro. ese nivel. Exacto. Doctor, ya para terminar con las últimas preguntas que nos está haciendo el público, Lore nos dice, ¿en mi día de descanso debería ser calentamiento o estiramiento igualmente? Son dos cosas distintas. Ok. El calentamiento es como que preparas para que el músculo inicie la actividad. Mm. Y el estiramiento es una relajación del músculo para que puedas ganar flexibilidad. ¿Qué quiere Ah, decir ok. eso? Yo cuando estiro o yo cuando genero, o sea, para entendernos mejor, si yo ya terminé de trotar, yo ya no debo hacer ahí fortalecimientos ni isométricos, lo que debo hacer es elongamientos. Ah, ¿Por qué? Porque el músculo está concentrado, está cargado, está contracturado. Entonces hago ejercicios de elongación, estiramiento, para ayudar a distender toda esa contractura ¿qué muscular. tienes? Pero si yo estoy previo a una actividad deportiva, entonces hago las dos actividades, Mm. precalentar, fortalecer y estirar. Doctor, también nos consulta Lady, ¿qué examen para esta nueva carrera debo hacerme previamente? Eh, Exámenes para poder prepararte para trotar. Me imagino, sí, Ah, podría ser como que de repente para que vea que todo esté en orden y no haya yo ningún siempre tipo de les lesión. recomiendo algo ahí también importante y no es cambiar de tema, pero siempre hay que cuidar también la parte del potenciador de tu cuerpo, que es el corazón, ¿no? Entonces, Mm, a personas que quieren importante. fortalecer o que quieren ya incrementar los niveles de trote, que por ejemplo pasar de un 10K a un 20K, y dependiendo de la edad, es hacer una prueba de esfuerzo, Esfuerzo. ¿no? Para poder darle que tenga una vitalidad adecuada a nuestro corazón para poder empezar a soportar. Porque acuérdate que a medida que tú corres, el corazón bombea más rápido. Y el corazón te da sangre, la sangre llega al músculo y el músculo trabaja. Todo está unido, ¿no? Entonces uno debe hacer eso. Dos, pruebas musculares, que quiere decir descartar algún tipo de lesiones o distensiones musculares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hacer, por ejemplo, ejercicios con carga para ver hasta qué rango puede ir tolerando tu Hasta músculo, cierto para nivel. saber, ¿no? Y hacemos carga, por ejemplo, hacemos ejercicios de pruebas de salto para saber cómo están los tendones. ¿Qué quiere decir uno de ellos para tener en cuenta? A veces nos paramos en un pie Ya, ya y hacemos una carga de aquí con 1 metro de distancia, con la rodilla. O sea, doblamos una rodilla ya. y con una sola rodilla saltamos 1 metro de distancia Ah, y caemos con una flexión adecuada. Esa es una prueba de salto. Si ahí no hay dolor, si ahí hay una contención, quiere decir que ese cuerpo está preparado y entrenado para poder darle más exigencia. Eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en pacientes cuando operamos de los ligamentos, o yo les hago, y son posteriores para hacerle una reinserción deportiva. a ver cómo, claro, para que vuelva al rubro Exacto. del ¿Por qué? deporte. Porque en una persona sana y entrenada, ese ejercicio lo hace. Ah, ok. Lo hace. Tú le haces esa práctica a un deportista o a alguien que está en pre-entrenamiento y lo hace. No hay Entonces ningún no hay problema. ningún problema. Entonces una persona que va a incrementar también podría hacerlo. Doctor, y una consulta también personal. He escuchado muchas veces a las personas que ya están un poquito con sobrepeso. Dicen, ok, el doctor me ha recomendado por mis rodillas que yo debo de entrenar. Pero a la hora de entrenar termino con dolor de rodillas porque no sé, por el mismo sobrepeso me imagino y ya está en pleno entrenamiento y todo. Al final llega a casa también con dolor de rodillas. Debe ser por la sobreexigencia que su cuerpo recién se está adaptando a entrenar. Pero a la vez el doctor recomienda que haga algún tipo de deporte.
Mira, ahí hay algo bien importante. Eso pasa a veces porque hacemos una actividad de medicina física sin una indicación médica. No quiero entrar a detalles, Ujú. pero todo tipo de diagnóstico debe ser previamente evaluado. Ah, ok. Porque en base a eso yo voy a poder determinar qué tipo de ejercicio va a hacer este paciente y qué tipo de ejercicio no puede hacer, para evitar lo que dice el usuario, ¿no? De Ok. repente está haciendo ejercicios que no contienen la angulación adecuada en la zona indicada y sin querer, obvio, porque nadie quiere hacer daño, Ujú. de repente hace ejercicios donde está sobrecargando la rodilla Y por eso le y por eso le perjudica. perjudica. Bien, doctor. Un usuario nos consulta que en el 2025 tuvo una lesión en el lumbar. Volvió en el 2026 y cuando sufro de estrés el dolor vuelve. Lumbar. Lumbar. Ahora, en la parte lumbar es muy frecuente y eso fue uno de los diagnósticos que se incrementó mucho post pandemia Ah, por sí. los términos de los trabajos en casa, los home office. Claro. Antes la gente caminaba para ir a trabajar, de ahora después de eso la gente se empezaba a Sentado. sentar. Y en la sentada estaba pues 6 horas, 8 horas, 10 horas. Hay actividades que incrementan. Lo primero que tú debes hacer cuando tienes un dolor lumbar es descartar una patología estructural. ¿Qué quiere decir? Que no tengas la columna con algún tipo de desviación. Como la escoliosis. Exacto, uno que es muy frecuente como la escoliosis, ¿no? Ujú. A veces también uno que es muy frecuente es la posición, o a veces uno se La sienta postura. la postura y la postura genera pues contractura. ¿Por qué? Claro. Porque el músculo está adecuado a trabajar, digamos, de esta forma. Si tú te sientas un poco a la derecha, un poco a la izquierda, el músculo que va a hacer va a trabajar más por acá y por acá se va a elongar. Eso, Entonces eso. te va Pues a por empezar eso a uno generar. tiene que empezarse ya a Y sentar eso mejor, la es una, postura. y eso es una patología, o perdón, es una lesión que viene desde ya los adolescentes. Claro, y yo le ¿Por digo qué? porque yo sufro de, no sé si tengo Exacto, escoliosis o eso que también me lo tengo que tratar, pero llega un momento, doctor, en el que ya yo no me puedo, me llega a doler mucho la parte baja exacto. del lumbar ahí, y tengo la necesidad de sentarme, así esté parado ya más de 1 hora o 2 horas máximo en un concierto, tengo que sentarme donde sea porque el dolor es insoportable en la parte de acá abajo. Exacto, y eso es bastante Y yo importante. lo Y traigo desde claro, hace años. y eso viene desde los adolescentes, porque también los adolescentes, Ujú. pues, post pandemia han estado sentados haciendo su actividad escolar. Y a veces, pues, una persona que no tiene una buena calibración al sentarse, pues, uno se siente para arriba, para atrás, para acá. Bueno, son situaciones que pasan. Pero lo primero es descartar cuando es frecuente una parte estructural. Entonces, es acercarse, una evaluación, y probablemente el médico o el traumatólogo que lo vea le solicite, pues, algún tipo de examen como una radiografía lumbar, dorsal, lumbosacra, cervical, etcétera, ¿no? Doctor, acá otro usuario nos dice, doctor, ¿por qué se da la fascitis plantar? Empecé a correr y ahora siento dolor al pisar. Justo eso es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Ujú. La fascia plantar, pues es un ligamento, digamos, para entendernos, este es el pie, ¿no? Ok. Y es un ligamento que va acá, que une lo que es la parte anterior con la parte posterior del pie. Es un ligamento muy grueso. Entonces, si yo no tengo una buena técnica de correr con un buen zapato adecuado, puedo lesionarme eso, Y porque te puede empieza, agarrar eso, te ¿no? puede dar una fascitis plantar. Dos, a veces hay personas que sufren pues de lo que es el pie plano. Ujú. Y si yo voy a iniciar una actividad deportiva como una maratón teniendo un pie plano, también tengo que usar unas plantillas y un zapato adecuado. Especial. Exacto, ¿no? Y tres, perdón, también a veces hay un diagnóstico que es frecuente que genera también la fascitis, el famoso espolón calcáneo. Es como una puntita que crece de hueso en la parte inferior y hinca esa zona. Entonces eso también hay que pasar una evaluación porque hay que descartar eso. Ah, mire. Doctor, y como última pregunta, dice, si no tengo tiempo para descansar entre entrenamientos, ¿qué puedo hacer para prevenir lesiones? Un poquito lo que habíamos Claro, comentado. justo lo que hemos comentado, y hay algo que hoy en día se toma y que te vas a dar cuenta que hay en las empresas. Son las famosas pausas activas en personas que trabajan, ¿no? Que ahora las aplican bastante, ¿no? Ahora es muy solicitado con todo este tema, por ejemplo, de la lumbalgia, que se empezó a incrementar, ¿no? Porque el estar sentado mucho tiempo genera contracturas y dolores Exacto. musculares. Entonces, hay que hacer ejercicios más que todo ahí de estiramiento que fortalecimiento. Ah, muy ¿Me bien, doctor. entiendes? Entonces ahí son las famosas pausas activas, pararse, extender, coger a veces de repente ejercicios, O dar una estirarse, caminadita por doblar, dar ahí, una quizás, caminada, movimiento del cuerpo, ¿no? De los brazos, de las piernas. para no mantenernos
en una misma posición Exacto. tanto tiempo, tantas horas. Ujú. Doctor, bien, ahora como cierre ya de toda esta charla que nos ha servido muchísimo para poder conocer un poquito más sobre estas lesiones que se pueden ocasionar antes de un entrenamiento, ¿cuáles son sus recomendaciones que le puede dar a toda la gente que se ha conectado hoy día en el live? Mm, En resumen, yo les voy a decir algo que de repente sí lo sabemos, pero a veces no hacemos caso. Ujú. Número uno, el cuerpo si bien es silente, habla de muchas formas. Sí, Si tengo algún dolor, si tengo algún tipo de molestia, de hincada, no pasarlo superficialmente. Tampoco es preocuparse porque las lesiones se pueden corregir a veces hasta por sí solas, pero tener en cuenta que si ya tengo una repetición de 2, 3 veces es mejor una consulta con un médico para que te pueda evaluar y tratar. Lo otro que hablábamos es no automedicarnos automedicar. por muchos temas, que es un capítulo muy grande, pero así evitar de repente cubrir algún tipo de patología. Como una tercera recomendación es prepararnos para a la actividad deportiva, a la actividad física que realicemos, ¿no? Entender que nuestro cuerpo es distinto a un cuerpo de una persona ya entrenada. Si tú en Claro, algún momento, yo les digo siempre, quieres cargar pues 100 kilos en banca, quieres cargar 100 kilos en pesa, lo puedes hacer, obvio, pero todo toma un tiempo progresivo. y progresivo, porque si no vienen las lesiones Ahí vienen agudas. las lesiones, doctor. Lo otro, en cuanto a las personas que trabajan pues en full home office, posiciones, no quiero hacer propaganda de nada, pero sí es bueno usar de repente sistemas ortopédicos para evitar lesiones, porque también es muy Ujú. frecuente a veces en las personas que usan mucho la computadora, la mecanografía, vienen muchos con dolores en las manos, en las muñecas. Entonces, tratar de usar de repente artefactos ortopédicos cuando yo sé que mi actividad laboral pues es Va a ser muchas horas por en eso, horas, ¿no? sí. Y lo otro es que ante cualquier duda, de repente es mejor visitar a un médico Que es que lo te pueda deseable. ayudar o te pueda guiar, ¿no? Puede ser desde cualquier médico que no sea ortopedista que te pueda guiar también, ¿no? Y si ya es una lesión, te va a derivar con un traumatólogo y así poder evitar la lesión. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Lo último que quieren es operarse. Y Sí. para nosotros los traumatólogos somos felices operando, Pero para pero el para paciente el paciente no. es todo. Entonces, eso se llama prevención. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor que nos ha visitado el día de hoy aquí. Él trabaja aquí en Sana. Saben que en Sana contamos con especialistas en traumatología. También contamos con terapia física para que puedan atenderse. Y nada, los esperamos aquí en la sede de Los Olivos. Gracias, doctor. También un fuerte saludo para toda la gente que nos ha conectado el día de Muchas hoy en live. gracias. Y ya los estamos esperando por acá. Claro, Gracias. muchas gracias, muy amable, un gusto. Un gusto, doctor, también. Igualmente, muchas gracias. Ha estado bonito este conversatorio.